Hola amigos de Recuperando Historias, vamos en esta ocasión a concluir el tema de la transmisión oral de la historia en el judaísmo novohispano. Hemos hecho dos videos anteriores sobre el tema y en este tercero vamos a intentar concluir el tema y aterrizar en la región del noreste mexicano y sureste tejano, que es el objetivo principal de los tres segmentos de este tema. Y vamos a empezar este tercer video con un ejercicio de nuestros días, de nuestro tiempo. Bueno, yo estoy hablando de mi generación, de una generación de posguerra, nacido en la segunda mitad del siglo XX, y que en mayor o menor medida a toda mi generación nos ha afectado todos los eventos que ocurrieron en el siglo XX. De manera principal estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y más específicamente de la Shoah o del Holocausto, que es imposible concebir en un mundo tan avanzado como se creía que estábamos en el siglo XX y que ocurrieran eventos tan terribles. Pues quiero utilizar este evento para hacer un ejercicio y entender la importancia de la historia a través de la transmisión oral. Démonos una idea, porque hemos tocado en los dos videos anteriores periodos muy anteriores. Han transcurrido siglos. De manera muy sintética, en media hora de los dos videos anteriores hemos tocado temas de hace 5 o 6 siglos o 4 siglos o 3 siglos, pero vamos a contrastar la importancia de la transmisión oral de la historia, porque fíjense que un evento tan reciente o relativamente reciente, porque el Holocausto prácticamente se lleva a cabo en la década de los 40, a principios de los 40 del siglo XX, y en pocos años se elimina a millones de seres humanos de una manera terrible. Seres humanos que no eran milicia, que no formaban parte de ejércitos, que eran población civil y que su razón principal para ser eliminados, o la razón que esgrimieron, en este caso los perpetradores del Holocausto, era o bien cuestión de raza o de religión o de ideas políticas, inclusive cuestiones de género, es decir, homosexualidad, religión, raza, etnia, etc. Ahí se mezcla todo. Así es que bueno, este evento tan tremendo que se da hace apenas 70 años, más o menos, 80 años, durante este breve tiempo todavía hay grupos humanos que vivieron en ese momento o que forman parte de las siguientes generaciones que niegan tal hecho, aún con evidencias más que demostrativas de que eso ocurrió. Es decir, hay evidencias documentales, evidencias gráficas, pero además de esas evidencias, o a pesar de esas evidencias, hay quien intenta negarlo, y hay generaciones jóvenes que creen que eso no ocurrió, o cuando menos lo ponen muy en duda. Si no fuera porque existen todavía sobrevivientes del Holocausto que a lo largo de las últimas décadas han vuelto a hablar y han vuelto a testimoniar
en detalle todo lo que ocurrió en ese terrible periodo vergonzoso de la humanidad. Démonos con esto una idea de la importancia de la historia oral. La historia escrita, nadie niega su valor, nadie niega su importancia, pero la parte oral, la parte testimonial y la transmisión de la historia a través de viva voz es igual de importante. Así es de que con este ejercicio de un evento tan reciente vamos a iniciar este último capítulo o este último video de la transmisión oral de la historia en el judaísmo novohispano. Pues hemos platicado ya cómo la historia del noreste novohispano prácticamente queda registrada a partir de finales del siglo XVI. Pues hemos ya platicado sobre el porcentaje tan alto de las familias fundacionales de esta parte de la Nueva España y su inmediatez familiar de 2-3 generaciones previas a su llegada a la fundación del nuevo Reino de León, con presencia judía, sefaradí en este caso, y cómo a partir de los grandes autos de fe que se dan a finales del XVI y durante la primera mitad del siglo XVII fueron eventos tan fuertes y dramáticos que generaron un silencio informativo y una transmisión escrita de todas esas realidades que les tocó vivir a estas familias. Y repito, como lo dije en los otros videos, pues es bien lógico. No era posible que se arriesgaran, estaba la vida de por medio. Y de repente hay quien dice, así como en la Shoah, ahorita a escasos 80 años, que eso no ocurrió o que no había tal peligro o que no fue tan dramático. Imaginémonos después de 1649, que fue el último gran auto de fe, de los más grandes que hubo en la América hispana, en la Ciudad de México, como a los 60, 70 años, es decir, para 1720, cómo tantas familias acabaron dejando en el olvido. Primero, en la segunda mitad del siglo XVII, por sobrevivir y por asegurar la vida, y después por olvido y por indiferencia y por negación. Toda esa conducta de negación y de indiferencia también se dio en aquel tiempo, como lo está viendo ahorita, desafortunadamente. Así es de que, bueno, hacemos énfasis en la oralidad de la historia. Y quiero narrar lo que me tocó vivir a mí. Tuve la fortuna de tener un abuelo, mi abuelo materno, que sin que fuera necesariamente un hombre que explicara con lujo de detalle todos estos datos del origen sefaradí de la familia, sí tenía y conservaba él y sus hermanos y una hermana, una única hermana que tuvieron, una inquietud sobre el tema. Y cuando digo inquietud, me refiero a que conservaban información, platicaban entre ellos, investigaban a su alcance que había en aquel tiempo. Estoy hablando en la década de los 30 y 40 del siglo XX. Pues allá por 1940, cuando estaba iniciándose la Segunda Guerra Mundial en Europa, mi abuelo materno inició por su cuenta
un tipo de investigación que al principio fue muy rudimentaria, pero acudió a los lugares donde habitó su familia en el siglo XVIII y XVII, finales del XVII, y empezó a recabar información, y buena parte de esa información había sido obtenida por transmisión oral, como él las tenía, él y sus hermanos. Pues allá por 1940 acude con algunas familias de algunos pueblos más antiguos que esta parte donde actualmente vivía mi abuelo y mi familia, y empieza esa recuperación de historia asociada a la raíz judía. Pues se obtuvo algo de documentación, se aumentó el tipo de tema, el tema se aumentó, se mejoró, se enriqueció y fue objeto de pláticas a nivel familiar. Y yo, bueno, eso quedó así en pláticas, transcurrió medio siglo, y yo ya siendo un hombre de 1940 a 1990, yo nací el 52, bueno, yo ya siendo un hombre próximo a los 40 años, acudí de nuevo, hice el mismo recorrido de mi abuelo materno para conocer a esas familias con las cuales él tenía parentesco y de las cuales había obtenido más información. Y afortunadamente todavía vivían varios integrantes de esa familia con los cuales había conversado mi abuelo. Y bueno, ahí empezó una segunda etapa de recuperación de la memoria familiar. Todo lo que les estoy hablando es por historia oral recibida de generación en generación. Desde luego que algunos integrantes de la familia empezaron a plasmar en papel parte de estas historias. Pero con esto quiero ubicar que esta región de México, que fue de las últimas colonizadas, que estuvo muy al margen de los avances, entre comillas, coloniales, es decir, entre finales del 16 y principios del 19, prácticamente esta región no hubo presencia colonial. Si bien los últimos 60 años ya estuvo controlada por el virreinato, no hubo ni construcciones, ni presencia inquisitorial, ni nada que se le parezca al resto de México. Por lo tanto, teníamos otra manera de pensar, otra manera de ser, otra manera de visualizar la historia de México. No quiero decir con esto que sea mejor, simplemente que es diferente, pero es por el tipo de vida que ya nos tocó llevar. Para muchos otros lugares de México podríamos ser un poquito anárquicos o un poquito distantes. Teníamos mucha más comunicación con Nueva Orleans o con Texas o con Estados Unidos que con la Ciudad de México, no se diga con puntos más lejanos de territorio nacional. Fue hasta la década de los 30 y concretamente cuando la época cardenista, cuando esta región olvidada y marginada de México se integró al país. Por lo tanto, aunque suene a desventaja, históricamente teníamos un acervo informativo vía oral muy rico. Era la manera más habitual de transmitir la historia.
las familias era muy común que después de las cenas a una hora temprana, los abuelos o el abuelo y los padres y los tíos abuelos formáramos un círculo y ahí empezaban a transmitir la historia familiar y la historia oral de la región, y de ahí derivan muchísima información recibida que de otra manera no la hubiéramos recibido. Y como esta región era una región de alguna manera al margen de la historia nacional, pues toda esa información se hubiera perdido. Ni siquiera tenía registros en los grandes archivos nacionales. Y todavía es fecha que hay muchísima información por rescatar. Esta región de México, por alguna circunstancia, creo yo que es eso, la colonización tardía, tiene su propia historia, su propia forma de visualizarla, y también es muy permeable, es decir, somos una de las regiones más porosas en México, es decir, todavía en el siglo XX que hubo un auge algodonero, aquí vinieron a dar muchos funcionarios federales de distintas partes de la República, y claro, pues para ellos era venir a educarnos, entre comillas, ¿verdad? Porque ellos venían de las grandes ciudades de México. Y bueno, yo recuerdo entre los viejos decían, bueno, vamos a aceptar en silencio la idea que ellos tienen de que nos vienen a educar. Realmente pues eran formas de pensar muy particulares, distintas, pero nada que ver con la cuestión de capacidades intelectuales, académicas, o de capacidades para razonar y para ver la vida. Simplemente eran formas diferentes de ver la vida. Pero bueno, quiero concluir este tercer video con la convicción de que la historia de esta región de México, sin la transmisión oral de los datos, que fue más o menos por los siglos XVIII y XIX, se hubiera perdido muchísima información. Y además, pues ya sabemos que hubo muchísimos avances y retrocesos en el México del siglo XIX. Las leyes de reforma vinieron a dar un respiro para la libertad. Se rescataron archivos en el siglo XIX y en el siglo XX, se retomaron investigaciones, en este caso sobre el judaísmo novohispano, investigadoras como Alicia Gochman en el siglo XX, Eva Upmani en el siglo XX, Stanley Ordes en el 20 y aún ahora en el 21, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de rescate histórico, y pues quisiera también mencionar a otros investigadores que han sido de gran utilidad para confirmar mucha de esta información transmitida oralmente, como don Eugenio del Hoyo, como don Ernesto Garza Sáenz y Evita Gorena de Garza, y como les digo, bueno, a nivel familiar, mi abuelo materno, mis tíos abuelos maternos, como los pioneros en la recopilación de esta información oral. Es un acervo de información oral recibida que aún tiene pendiente todo un gran trabajo de registro, clasificación y fundamentación, con todo lo que se sigue rescatando de información escrita sobre el tema. Pues amigos de Recuperando Historias, es un tema muy difícil de
de concluir en media hora o 40 minutos, pero bueno, lo importante es que ubiquemos y sigamos practicando la transmisión oral de la historia. Eso garantiza que las nuevas generaciones, aún con ideologías políticas distintas o con guerras o con grandes conflictos sociales, va a prevalecer. Y va a prevalecer, y al final, en los momentos de paz y de progreso, va a ser útil. Siempre va a ser útil. Pues gracias por su tiempo que me han prestado y nos seguimos escuchando en próximos videos. Hasta pronto.